escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París el sociólogo Jean-François Mignon, autor del libro Historia del Tour de Francia. Jean-François, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola. Bueno, vamos a empezar hablando de los orígenes del Tour de Francia. La primera edición fue en 1903. Era la primera vez que se hacía una competición ciclista por etapas y fue además por iniciativa de un diario deportivo, Lotto, que lo que quería era pues vender más diarios, ¿no? Sí, exactamente. En el principio del siglo XX había periódicos que organizaban carreras en Bélgica, en Italia y también en Francia, pero el Tour de Francia era especial porque era mucho más largo, sobre 3 semanas y más de 2.000 kilómetros. Luego llegó a ser inmediatamente un éxito sin paralelo. Bueno, la carrera es centenaria, lo hemos dicho, empieza en 1903 y hoy en día sigue seduciendo a muchísima gente, no solo en Europa, sino en el mundo entero, porque tenemos a ciclistas que vienen del mundo entero. ¿Por qué gusta tanto el Tour de Francia? Creo que hay algunas razones. Una es el heroísmo de los ciclistas, las estrategias de los ciclistas que son muy interesantes, particularmente interesantes, creo. Y hay también los paisajes de Francia, y particularmente la montaña, y porque las etapas más bonitas son las de la montaña. Y un problema del Tour de Francia es que tiene que seducir a los jóvenes y las mujeres que no visionan el Tour de Francia. En esa época igual, o sea, tiene que seducir a más gente, ¿no? Cada vez a más gente. Sí, especialmente las mujeres y los jóvenes, porque el Tour de Francia es muy popular con los viejos, pero los jóvenes prefieren el fútbol. Vale, y era una forma de seducir a ese sector. ¿Podemos decir que se trata de uno de los primeros eventos deportivos y de entretenimiento de masa? Sí, exactamente. Empezó con los periódicos, luego con la radio, ahora con la televisión y con la internet. Y también seduce personas no solo en Francia, pero también en Europa y también en América, particularmente en Colombia. Sí, en Colombia que hay una gran tradición de ciclismo, sí. Y de hecho en su libro explica que en los años 80 había ya 32 periodistas acreditados de medios colombianos, ¿no? Sí, exactamente. América del Sur y particularmente Colombia son países que son muy importantes para el Tour de Francia, y ahora creo que el Tour de Francia busca a ir a China también. A seducir al mercado chino, ¿no? Sí, exactamente. Como otros muchos sectores. Sí. Bueno, es una carrera que también ha evolucionado de la mano de la evolución, digamos, tecnológica de la bicicleta, ¿no? En el inicio del siglo XX, la bicicleta era un símbolo de la modernidad y de la velocidad. Y ahora es más un símbolo de los cambios ecológicos, porque hay muchas personas que utilizan la bicicleta en las ciudades del mundo. Luego creo que la significación de la bicicleta ha cambiado, pero el Tour de Francia ha utilizado estos cambios para quedarse popular. Uh-huh. Y además también el hecho de que se hiciera este Tour de Francia, los fabricantes de bicicletas mostraban, ¿no?, todo el esplendor de sus productos, ¿no?, de las bicis, de los avances que se hacían. Bueno, es una carrera que ha evolucionado muchísimo, lo decíamos, 105 años de historia.
Por ejemplo, en los kilómetros recorridos, y para que se hagan una idea, a principios del siglo XX se recorrían unos 300 kilómetros por día y en los años 2000 se han reducido a unos 170 kilómetros por etapa. ¿Cómo se explica esta reducción? Se explica porque en el inicio del siglo XX las personas que leían los periódicos, a ellos le gustaba el hecho de que los ciclistas podían ir más rápidamente que un caballo. Y el organizador de la carrera tenía que organizar una carrera muy larga para demostrar la potencia de esas personas y de la bicicleta. Ahora los telespectadores quieren una carrera más nerviosa, más rápida, y luego los organizadores han reducido las distancias por etapa, ¿no? Por jornada. Otro dato muy relevante de la evolución del Tour es la velocidad media a la que corren los ciclistas. En 1903, la velocidad media de Maurice Garin, que fue el primer vencedor del Tour de Francia, fue de 25,68 kilómetros por hora. Y, por ejemplo, si tomamos datos del 2013, la velocidad media de Christopher Froome fue de 40 kilómetros por hora. ¿Qué pasa? ¿Que se han convertido en superhombres? Lo que pasó es que primero su equipo y las carreteras son de mejor calidad ahora que en el principio del siglo XX, y también los ciclistas se han vuelto más profesionales. Y otra razón es que, como lo hemos visto, la distancia por etapa ha disminuido, lo que permite a los ciclistas ir más rápidamente, lo que es preferable para la televisión. Justamente, un punto de inflexión tal vez en esa carrera fue la llegada masiva a los hogares franceses de la televisión, ¿no? En los años 60. En su libro dice que los organizadores del Tour habían concebido esta carrera para ser leída, pero se tuvieron que adaptar, ¿no? a la llegada de la pequeña pantalla. ¿Cómo influyó en la carrera la televisión? Creo que influyó. Hay dos cosas. Primero, la televisión, y segundo, la televisión en directo. Y esas dos cosas van con etapas más cortas, más nerviosas y más espectaculares. Y otra consecuencia es que gracias a la televisión, los ingresos publicitarios del Tour han enriquecido enormemente el Tour y los ciclistas. Justamente, ¿cuánto dinero mueve el Tour y cuánto ganan los ciclistas que participan? Luego, la facturación del Tour es de unos 130 millones de euros por año. Y el ganador del Tour gana 450.000 euros que tiene que compartir con sus compañeros. Con el resto del equipo, ¿no? Sí, exactamente. Y durante el Tour, el corredor medio gana aproximadamente 10 veces el salario mensual medio en Francia. Luego, los ciclistas no son pobres, pero son mucho menos ricos que los futbolistas. Por ejemplo. En la historia más reciente, el Tour se ha visto empañado por numerosos casos de dopaje. El más sonado fue el del 7 veces campeón, el estadounidense Lance Armstrong, que hizo una confesión que cayó como una bomba, ¿no? Dijo, sí, me dopé, el cuento de hadas no era cierto, todo se ha tratado de una gran mentira. Ha habido otros casos de dopaje, como el del español Alberto Contador. ¿Cuándo empieza a aparecer el dopaje en el Tour de Francia? ¿Es algo nuevo o es algo antiguo? Es algo antiguo. El dopaje apareció, creo, en el inicio del Tour, con cocaína, morfina, anfetaminas, para reducir el dolor
y para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, había un campeón francés en los años 50 que decía que ese corredor solía inyectarse anfetaminas y dijo que su trasero era como un colador, lo que significa que se podía decir que se dopaban, dopaba. ¿no? Sí. O sea, era algo generalizado en el inicio del Tour. Sí, exactamente. Y el dopaje se convirtió en ilegal en los años 60, no antes. Porque hubo una ley, ¿no? Creo, Sí, en el 65. exactamente, una ley en Francia y también al nivel mundial. Pero se fue como profesionalizando también el dopaje, ¿no? O sea, sí, tienes razón. Con la introducción igual de los médicos del equipo que... Sí, tienes razón, a partir de los años 90. Antes de los años 90 el dopaje era individual y a partir de los años 90, tienes razón, el dopaje llegó a ser institucionalizado dentro de los equipos. ¿Sería lo mismo el Tour de Francia sin dopaje? ¿Sería el mismo espectáculo? Creo que sí, porque la velocidad estaría... ¿Igual para todos? No, ¿Menor? no igual, sí, menor. Pero no cambia nada al espectáculo. Si vas a 42 kilómetros por hora o 37, no cambia nada para el espectador. Luego creo que no cambiaría mucho. Y ya para terminar, me gustaría que nos contara, usted que ha estudiado mucho el tema, ¿no?, a lo largo de estos últimos años, una anécdota, ¿no?, que le haya marcado de la historia del Tour de Francia. Sí, creo que una de una anécdota es a propósito de los ciclistas del inicio del siglo XX que tenían que correr durante horas y horas y algunos de ellos tomaban el tren para ir más rápidamente que los otros y luego fueron... sacados de la competición porque era completamente ilegal, claro. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Jean-François Mignon, por esta entrevista con Radio Francia Internacional, muy amable por haber venido hasta nuestros estudios. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta luego, amigos.